Hola, bienvenidos. La clase de hoy vamos a hablar de péndulo cónico. ¿Qué es el péndulo cónico? Acá está, traje uno. Acá tenés un cuerpo. En realidad es una masa cualquiera. Yo elegí una plomada. ¿Sabés lo que es una plomada, no es cierto? Traje una plomada porque me pareció más elegante, más bonito. Pero es cualquier cuerpo, pendiendo de un hilo y moviéndose como se mueve en este momento. Y este se llama cónico porque el hilo, mientras va girando, va generando un cono. Parece que fuera rozando la superficie de un cono. Por eso se llama cónico. Lo que vamos a ver hoy vale también para el péndulo simple. El péndulo simple es el péndulo de la hipnosis. No lo mires muy seguido porque te podés perder la clase. El péndulo simple ocurre en un plano. Ahí te lo puse mirando la cámara para que se note que está todo en un plano. Tanto el hilo como la masa que pendula lo hace en un plano vertical. Abordar la dinámica del péndulo simple es más complicado. Parece contradictorio. En cambio, el péndulo cónico es mucho más sencillo, porque las fuerzas que actúan sobre la masa que pendula en el péndulo cónico son todas constantes. Entonces podemos abordarlo con las herramientas que nosotros tenemos en este curso de dinámica. El primero que estudió el péndulo fue Galileo Galilei. Claro, él no tenía todo el aparataje algebraico y matemático y dinámico que tuvo Newton 50 años después, pero tenía una gran intuición y un gran poder de análisis y llegó a las mismas conclusiones que llegó Newton 50 años después. Bueno, vamos a hacer este ejercicio a modo de presentación teórica. Supongamos que nos dan algunos datos y tenemos que averiguar otros. Supongamos que nos dan la masa que está girando, la longitud del hilo, el ángulo de apertura entre la vertical y el hilo. Fíjate que ese ángulo es constante, aunque aparezca en distintas direcciones, el ángulo de abertura es constante. Y la incógnita del problema va a ser el periodo, o sea, el tiempo que tarda en dar una vuelta completa. Como todo ejercicio de dinámica, hay que empezar por el diagrama de cuerpo libre. Y nos preguntamos cuáles son las fuerzas que actúan sobre la plomada. Obviamente, la fuerza peso y la tensión. Y ninguna otra fuerza. Y además sabemos, por lo que vimos en los movimientos uniformes y circulares, que la suma de estas dos fuerzas tiene que apuntar hacia el centro de giro. Lo conveniente es elegir un sistema de referencia tal que una de las direcciones apunte hacia el centro de la circunferencia y la otra vertical. Entonces, hay que descomponer la fuerza tensión. Se descompone en esas dos direcciones, que voy a llamar T sub I y T sub C. Y en el eje vertical, la ecuación de Newton nos dice que T sub I menos el peso es igual a 0. Así que si me permitís, T sub I igual al peso. Y en el eje C, el eje centrípeto, T sub C igual a masa por aceleración centrípeta. Por otro lado, la fuerza-tensión la podemos descomponer en función del ángulo de abertura alfa. Y tenemos, mira el triangulito ese que sombreé en amarillo para que se vea la descomposición. T sub I es igual a T por el coseno de alfa. Alfa vuelve a aparecer ahí abajo. ¿Por qué estoy seguro que ese es alfa? Bueno, porque son dos verticales cortadas, o sea, dos paralelas cortadas por una transversal. Los dos ángulos se llaman
alternos internos entre paralelas. Entonces ese vuelve a ser alfa. T sub i, te decía, es igual a t por el coseno de alfa. Y t sub c igual a t por seno de alfa. Eso lo puedo meter en las ecuaciones de Newton y voy a hacer una modificación. La aceleración centrípeta la voy a escribir en función del período, que es la incógnita del ejercicio. Si te acordás de todas las expresiones equivalentes de la aceleración centrípeta, había una que contenía al período. Y era igual a 4pi cuadrado por el radio de giro dividido el período al cuadrado. Una modificación más. El peso lo podemos reemplazar por su igual eterno acá en la Tierra, masa por gravedad. Entonces, ¿cómo nos quedan las ecuaciones de Newton? T por coseno de alfa igual a m por g. Y la segunda, T por seno de alfa igual a masa por 4pi cuadrado por r el radio dividido el período al cuadrado. Vamos a tratar de encontrar una expresión para el período. Un camino rápido es dividir miembro a miembro esas dos ecuaciones. Si dividimos miembro a miembro esas dos ecuaciones, en el primer miembro se cancela la tensión y en el segundo miembro se cancela la masa. Entonces, ¿qué nos queda? Coseno de alfa sobre seno de alfa igual a gravedad por el período al cuadrado. Acordate que el período al cuadrado estaba dividiendo en el denominador, pasa multiplicando al numerador, dividido 4pi al cuadrado por r. Ya estamos cerca, pero antes de continuar, vamos a reemplazar el radio de giro. Volvamos al triangulito de antes, del péndulo. El radio de giro es el cateto opuesto al ángulo alfa. Entonces, por trigonometría, el radio es igual a L por el seno de alfa. Si hago ese último reemplazo, aparecen dos senos, los denominadores se cancelan. Uy, dije dos senos. Ya puedo despejar el período y me queda que el período resulta ser igual a 2pi por la raíz cuadrada de L sobre G por el coseno de alfa. Para ángulos muy pequeños que son menos de 5 grados, el coseno de ese ángulo es un número muy cercano a 1, 0,99. Encima está en la raíz, así que se hace mucho más cercano a 1. O sea que lo podemos despreciar porque multiplicativamente afecta recién a la cuarta o quinta cifra decimal y nosotros siempre trabajamos con a lo sumo 2 cifras decimales. Lo podemos sacar y nos queda la expresión más famosa que aparece en los libros de texto, que es que el período es igual a 2pi por la raíz de L sobre G. La longitud del péndulo sobre la gravedad. Analicemos, y lo primero que nos teníamos que preguntar, ¿qué era? La pregunta inicial, number one. Si eso tiene las unidades que debería tener. ¿En qué se miden los periodos? En unidades de tiempo, por ejemplo, segundos. L en metros. G en metros sobre el segundo al cuadrado. Metro se cancela con metro. El segundo al cuadrado está dividiendo en el denominador, pasa multiplicando al numerador. Y como está dentro de una raíz cuadrada, nos queda en segundos. Me quedo más tranquilo. No, igual yo ya sabía que eso estaba bien. Pero analicémoslo físicamente. Primera cuestión. No depende de la masa. Eso es sorprendente. Hay quien intuitivamente pensaba que un cuerpo muy masivo iba a pendular más lentamente que un cuerpo livianito. Y no es así. Ustedes pueden hacer la prueba. El período solo depende de la longitud. El resto son constantes. 2 y pi son constantes. G es una constante. Galileo tuvo esa intuición y llegó a esta misma conclusión. Solo experimentando. Y eso fue
la novedad para ese momento. Experimentando, Galileo funda la ciencia, pero lo hizo con enorme intuición y llegó a estas conclusiones que estamos revisando aquí. Otra cuestión interesante, no depende del ángulo de abertura, salvo esa cuestión pequeñita del coseno de alfa que despreciamos. El período no depende de la abertura, o sea, va a tener el mismo período oscilando así que oscilando así. A esa misma conclusión llegó Galileo. ¿Sabés cómo llegó a eso? Ay, te lo voy a contar. Resulta que Galileo era ateo y en aquel momento, te imaginás cómo era la sociedad, lo obligaban a ir a misa los domingos. Él iba a misa para cumplir con las reglas sociales y se opiaba como un preso. Y entonces, ¿en qué se divertía? Se divertía observando cómo oscilaba lentamente los enormes candelabros que colgaban de la catedral donde iba a escuchar misa. Mirando el pendular, tuvo la intuición de la ley de isocronía, que es la que encontramos hoy nosotros. Pero él no tenía cronómetro, ni relojes. ¿Y por qué? Y porque en ese momento no existían los roles. ¿Y qué hacía? Tomaba el tiempo usando como metrónomo el palpitar de su propio corazón. Metía la mano disimuladamente y miraba disimuladamente la mano acá y empezaba. Yo me di cuenta, esta historia es muy conocida, pero yo me di cuenta que es falsa. ¿Por qué? Porque fíjate lo siguiente. Estaba Galileo con la mano acá y mirando, y de golpe decía, mi intuición es correcta, con esto me hago famoso y millonario. Entonces el corazón se le aceleraba, entonces ya no le daba. No puede ser. Y bueno, será otra vez, en otra ocasión. Pero después de tranquilizarse, tenía un palpitar normal, entonces volvía a dar y se le volvía a acelerar. Creo que en ese momento Galileo no descubrió la ley del péndulo, sino el mecanismo de regulación de Watt. Con este chascarrillo final terminamos entonces la clase de hoy. Te agradezco por la atención y la paciencia y nos vemos en el próximo video.